ellos también. Sí, se les pasó. Ujú. De todas maneras, miren, para las próximas, siempre hay reunión, a excepción de que se comunique lo contrario. Siempre, pensemos que siempre va a haber reunión, exceptuando el día Las que se fiestas. comunique algo diferente, pues. Em, vamos a mirar esta presentación, a pasar muy rápidamente porque se van a dar cuenta que son conceptos que ustedes desarrollaron y, bueno, enseñan cosas maravillosas. Miren esto. Dice, Hashem mira primero al oferente y luego a la ofrenda. ¿Cuál fue el contraste entre la ofrenda de Caín y Abel? ¿Cierto? La actitud del corazón. La actitud del corazón. Uno no era tanto el oficio, sino era la actitud con la que cada uno llegó con esa ofrenda. Ambos llevaron ofrenda, pero Abel llevó de lo mejor, ¿cierto? Y su actitud era precisamente eso, de ofrecer lo mejor de lo que él podía producir. Y Caín simplemente de él se dice, él trajo una ofrenda. Caín trajo del fruto de la tierra, Abel trajo de los primogénitos y de lo más gordo. Eso habla de la actitud del corazón de Abel. Dice, el texto indica que Hashem miró primero a la persona y luego a su ofrenda. Si ustedes se dan cuenta, el texto habla nombra a la persona y su ofrenda. Luego, nuevamente, la persona y su ofrenda. El Señor primero miró la persona, el interior de la persona y luego la ofrenda. Génesis 4:7 confirma que el problema era moral y espiritual, ¿cierto? La verdadera adoración consiste en presentarse a Él con fidelidad, con obediencia, con honra, queriéndole ofrecer lo mejor de nosotros. Ahí hay unos textos que sustentan todo esto en otras partes de la escritura. Luego viene el pecado comienza dentro y busca dominar al hombre. El proceso interior de Caín, ¿cuál fue? Enojo, abatimiento y resistencia a la corrección. El Señor le estaba, o sea, lo previno, lo estaba corrigiendo antes de que se diera la acción. Dice, Hashem confronta primero el corazón de Caín por medio de preguntas. Y hay unas expresiones muy particulares. Dice, el pecado está a la puerta. Entonces comentábamos con el grupo que desarrolló esta idea que es como si el pecado fuera como una fiera así agazapada ahí al acecho de su Ujú, víctima. exacto. Luego dice otra expresión muy especial, dice, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. A ti será tu deseo, es como que el pecado lo desea uno. ¿Desea qué? Desea controlarlo, someterlo, ¿cierto? Dominarlo. Pero hay una instrucción, y tú te enseñorearás de él. O sea, el mandato es, tú debes dominarlo, tú debes dominarlo. Es un mandato, es una orden. Entonces, esa orden implica ¿qué? Responsabilidad. El pecado visible entonces suele ser la manifestación final de una batalla interior no resuelta. Hablábamos de que hay algunas pequeñas decisiones que si uno no las controla terminan provocando un pecado visible. ¿Cuáles son esas pequeñas decisiones? Hombre, autosuficiencia, envidia, celos, falta de dominio propio. Son pequeñas cosas que si no las controlamos terminan convirtiéndose en un pecado visible. Y hay unos versículos muy ilustrativos. Este Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda
tu corazón porque de él mana la vida. Bueno, y estos otros dos pasajes muy, muy preciosos, no me voy a detener allí para poder avanzar. Luego está, pecar contra el hermano es rebelarse contra Hashem. El asesinato de Abel muestra que el pecado interior destruye la relación con el prójimo. Pecado interior destruye la relación con el prójimo. Empieza con esas pequeñas decisiones y luego se vuelve algo visible que termina en un daño al prójimo. El texto repite tu hermano para resaltar la gravedad moral del acto, ¿cierto? Es como un énfasis. Es tu hermano, es una relación fraternal y tú la dañaste, la violentaste. La pregunta de Hashem, ¿dónde está tu hermano? No busca información, lo que busca es una confesión, es la manera como él nos lleva, nos abre el camino al reconocimiento y al arrepentimiento. Alguna vez expresábamos que uno realmente no confiesa delante de Hashem para ser perdonado. Uno confiesa delante de Hashem para mostrar arrepentimiento. Es diferente. Él ya nos perdonó, pero cuando uno es capaz de presentarse delante de Él y hablar de lo que uno hizo, sintió, dijo, pensó, es la puerta, es una muestra de la actitud de arrepentimiento. Es muy, muy, muy bonito este concepto. ¿Qué respuesta, perdón, la respuesta de Caín revela endurecimiento y evasión? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Que es esa manera de responderle al Señor, ¿cierto? Es como una evasión al acto ya cometido. Y cuando dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, es como una expresión que lo que dice es, nada de lo que hacemos, nada de lo que hacemos escapa al conocimiento de Hashem. Me acuerdo mucho de tal vez ya lo había comentado, no sé si en este mismo escenario, pero alguien que me expresaba, digamos, alejado de su familia y decía, es que, Iván, lo que aquí sucede, aquí se queda. Yo le dije, no confíes en eso, no confíes en eso porque lo que hagas en secreto allá, el enemigo se va a deleitar en publicar. Entonces, y por supuesto que el Señor lo sabe y en su momento va a aplicar disciplina o justicia, ¿cierto? Entonces, esa expresión es muy, muy especial porque también viene a mí como la cantidad de asesinatos, empezando por los abortos, en donde se derrama sangre inocente, esa sangre cae al suelo y reclama justicia. Y estamos hablando de millones y millones y millones de seres que son eliminados. En esta confrontación que está Estados Unidos contra Irán, dicen que en un mes murieron entre 30 y 40 mil personas masacradas por el régimen. A veces no se publica mucho de esto, pero es terrible. Esa sangre, de nuevo, cae al suelo y reclama justicia. La justicia de Hashem responde de manera exacta al pecado cometido. Entonces, Caín derramó sangre sobre la tierra y la tierra misma se vuelve escenario de su juicio. La vocación de él era cultivar la tierra. Entonces, la tierra como el juicio contra Caín ahora resiste su trabajo.
ya no va a ser fácil para él sacar el fruto de la tierra. Dice, el labrador pierde la fuerza de la tierra. ¿Qué provoca eso? Obviamente, cuando la tierra no da, entonces lo que dice uno es, aquí no da nada, entonces me voy para otro lado. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Se vuelve errante, errante, sin arraigo, no se, no se acomoda en ningún lugar, ¿cierto? Entonces, la sentencia errante y extranjero serás expresa pérdida de arraigo, de estabilidad y descanso. Imagínese esa sentencia tan tremenda. El pecado afecta la creación, la vida humana y la comunión con Hashem. Uno a veces pierde de vista un poco el precio, el costo del pecado. Y lo que enseña este tremendo pasaje es como el Señor poniéndole una lupa a ese pecado terrible que es quitar la vida de un ser humano, ¿cierto? Y dice que afecta a la creación fue afectada, ya la tierra no daría su vigor. Eh, la vida humana, porque la comunidad se afectó. Todo el grupo, todo ese grupo humano alrededor de Caín fue afectado y él ya le tocó ser un errante. Y por supuesto la comunión con Hashem también fue tremendamente afectada. El juicio divino no es arbitrario, sino santo, coherente y proporcional. Hay algunas personas que expresan, pero es que ¿cómo es que Dios hizo tal cosa? Y entonces la consecuencia inmediata cuando alguien expresa algo así, entonces tú eres más justo que Hashem. O sea, si a ti se te ocurren mejores ideas que al Señor, porque estás juzgando el juicio de Hashem sobre algo, ¿cierto? Entonces, siempre el juicio de él no es arbitrario, es santo, coherente y proporcional. En Génesis 3:17 al 19, pues fue una respuesta similar ya para Adán, cuando cayó por el pecado. Bueno, dice, aún en juicio, Hashem manifiesta misericordia y pone límite al mal. Entonces, Caín reconoce la severidad de su castigo, pero su preocupación principal son las consecuencias. O sea, ¿qué indica eso? Cero arrepentimiento. Él no estaba pensando en lo que hizo, sino en las consecuencias que le iba a tocar, con las que iba a tener que librar. Hashem no anula la sentencia, pero tampoco permite que la violencia continúe sin control. Entonces, ¿qué hace? Le pone una marca para que no haya venganza y se toque la vida de Caín. Entonces, hay justicia, hay una sentencia severa, pero protege la vida para que la violencia no continúe sin control. La señal puesta sobre Caín tiene una función clara, preservar su vida y frenar la venganza. Justicia y misericordia no se oponen, se complementan bajo la soberanía de Hashem. Justicia y misericordia. Entonces hay justicia, hubo justicia sobre Caín, pero hubo también misericordia. Aún el culpable permanece bajo el gobierno de Dios, que corrige y restringe el mal. Entonces, por eso uno ve muchos pasajes en donde hablan incluso de que uno no se debe burlar del enemigo, en donde hay exhortación a amar a los enemigos. Entonces, aún el culpable permanece bajo el gobierno de Dios. A mí no se me olvidará una escena brutal de una película que
que me encanta, que es la cabaña, en donde una mañana el hombre de la película, yo sé, yo entiendo que todos la debemos haber visto, pues la película muy trillada, pues se acuerdan que es de aquel hombre al que un hombre se roba su niña y la viola y la mata. Y entonces él va a esa cabaña y tiene un encuentro pues con Dios en tres personas. Y alguna vez un personaje que hace las veces del padre lo despierta. Antes era personificado por una mujer, ahora lo personifica un hombre y le dice, mira, para lo que vamos a hacer hoy vas a necesitar un padre, o sea, una figura masculina. Y se lo lleva y en el camino le dice, él intuye que lo que el padre quiere es que él perdone al agresor de su hija. Y me impacta mucho porque él dice, no, 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 cualquier cosa y se pone muy violento. Después de haber tenido experiencias preciosas, se pone fuerte, recio con el Señor. ¿Cómo me vas a pedir que perdone a ese monstruo? Y el Señor le dice algo muy especial. Quiero que lo perdones porque él también es mi hijo y a él también lo quiero salvar. Tremendo, tremendo, tremendo. Una escena preciosa, preciosa. Y es lo que, un poco lo que dice aquí, ¿cierto? Aún el culpable permanece bajo el gobierno de Dios, que corrige y restringe el mal. Conclusiones. El relato de Caín y Abel no trata solo del primer homicidio, sino del progreso del pecado en el ser humano. Es una lupa que el Señor le pone a todo el proceso del pecado dentro del ser humano. El texto muestra una secuencia clara: culto sin rectitud, una ofrenda, pero no hay una intención recta del corazón. Cuando hay reclamo, enojo interior. Rechazo de la corrección, él fue corregido y él rechazó la corrección. Violencia contra el hermano, juicio divino. Una secuencia clara. Solo una vida rendida a Hashem puede resistir el avance del pecado y preservar la justicia, la fraternidad y la santidad. Ojo aquí, solo una vida rendida a Hashem. Si nosotros no cultivamos intimidad con Hashem, estamos en esa situación, como decíamos ahorita, en donde el pecado está como agazapado, esperando a devorarnos. Nuestra única forma de preservarnos es una vida rendida a Hashem. Perdón. Hashem se revela como aquel, mira la revelación del carácter del Señor, aquel que examina el corazón, aquel que advierte antes del juicio. O sea, nos da la oportunidad de salir, de vencer. Oye el clamor de la injusticia, juzga con santidad, pero aún así manifiesta misericordia. Son actitudes maravillosas que revela este pasaje del corazón de Hashem. Génesis 4 del 1 al 16 enseña que la vida delante de Hashem no puede separarse de la relación con el hermano. Y vamos a ver unas aplicaciones prácticas. Entonces, primera, revisar no solo lo que ofrecemos a Hashem, sino cómo está nuestro corazón al ofrecerlo. No solo vigilar, no solo ser cuidadosos de la ofrenda, sino de nuestro corazón cuando presentemos esa ofrenda. Estamos hablando de nuestra ofrenda en el día de hoy es
oraciones, ¿cierto? Es tiempos en la presencia del Señor, es obras en su nombre. Esas son nuestras ofrendas el día de hoy. Entonces, qué calidad tiene la ofrenda y qué calidad tiene nuestro corazón en el momento de hacer la ofrenda? Aprender a discernir el pecado en su etapa inicial. Primero, resentimiento, envidia, enojo, autojustificación. O sea, esas pequeñas decisiones de las que hablamos son emociones que pueden ser fugaces, pero que si uno las consiente y si uno interioriza y deja que se incuben en el corazón, tarde o temprano van a provocar un pecado visible. Son pequeñas decisiones. Asumir que si somos responsables del bienestar y el trato justo, asumir, perdón, que sí somos responsables del bienestar y del trato justo hacia nuestro hermano. Somos responsables, ¿cierto? No, eso lo enseña de una manera muy, muy clara el pasaje. Y estas últimas dos, reconocer que toda desobediencia trae consecuencias reales en la vida personal, relacional y espiritual. Toda desobediencia trae consecuencias reales en la vida personal, relacional y espiritual. Y recordar que la corrección de Hashem no busca destrucción final, sino frenar el mal y llamar al hombre al reconocimiento de su condición. El Señor nos abre la puerta para la corrección y para frenar el mal. Este documento lo voy a compartir. En ese documento van a ver ampliados esos temas. Me parece que es un capítulo, yo la verdad no lo había visto en todo su esplendor este pasaje, pero me parece que enseña cosas muy, muy preciosas y de una aplicación muy, muy práctica. De manera de que ahí lo van a ver en el chat de enseñanza. El material está en PDF y están entonces las preguntas con las respuestas, los temas desarrollados y está también estas diapositivas de esta presentación. No sé si algún comentario, algo que les haya llamado la atención sobre el tema, ¿lo habían visto desde esta óptica? ¿Se aprende o no se aprende? A mí pues me sorprendieron varios asuntos, pero uno que me marcó fue la posibilidad que da el Señor de que nos arrepintamos, ¿cierto? Cuando le pregunta a Caín, no lo había visto así, que era la posibilidad Sí, de que nos arrepintamos. tal cual. Miren que tanto en el episodio de Adán y Eva como en el de Caín, el Señor hace preguntas y son preguntas que no son para buscar información, sino son preguntas para invitar al arrepentimiento. Muy bonito, muy especial, tal cual. Ivancito, pregunta. Sí. Al final se ve la evidencia de que él tuvo arrepentimiento. Realmente no. No se ve, ¿no? No se ve. No hay una evidencia. Él luego más adelante creo que lo pinta la escritura simplemente como su genealogía, pero no, hasta donde yo sé, hasta donde vamos, no hay como una evidencia de un arrepentimiento genuino. Fue duro con las preguntas que
que le hizo Hashem no mostró sensibilidad para nada, ni arrepentimiento, ni un cambio de actitud. Se fue con su señal, la señal que el Señor puso sobre él, y con su sentencia, que como la tierra no le daba el fruto que él quería, entonces se vio obligado a ser errante. Aquí la tierra no da nada, vámonos para otro lado, y vámonos para otro lado. Nunca tuvo arraigo ni identidad, pues, de ninguna forma. Fue una sentencia dura, fuerte, y perdió lo más sagrado, que fue la comunión con Hashem. Si miramos a través de toda la Biblia, vemos la oportunidad que da el Padre, el Señor, porque lo podemos ver en Esaú, lo podemos ver en Judas Iscariote. O sea, Él dio la oportunidad a todos a venir a un arrepentimiento y prefirieron seguir su rumbo, su camino. Por eso es que, aunque hace mucho tiempo cuestionábamos un poquito el libre albedrío, nos damos cuenta de que efectivamente existe y que nos hace responsables. Si no, sería muy injusto que el Padre nos hiciera esclavos del pecado y fuera de eso responsables. No, tenemos la responsabilidad de elegir y de tomar decisiones. Así es. Tenemos una inclinación al mal, pero ahora, sellados por el Ruach, tenemos la capacidad para vencer el mal. Es maravilloso. ¿Alguien más, alguna otra inquietud o comentario? Excelente. Oh, perdón. Adelante. Excelente posición. Yo diría también de que en el grupo dijimos que con los devocionales que nos están mandando también hay mucho de, por ejemplo, en el de hoy, tenía que ver con la raíz de pecado que haya, que a veces confesamos, pero todavía quedan esas raíces. Y hoy con el estudio, uy, no te digo que, como decimos, me voló. Pero no es para solo hoy, yo creo que eso es para continuar estudiándolo. Muchísimas gracias. Qué Y bueno, poniéndolo en práctica. Sí, esto es de aplicación cotidiana porque todo el día estamos lidiando con este tema. Y qué maravilloso que el Padre le ponga una lupa a esto, porque así somos más conscientes del proceso que sigue el pecado. El pasaje de Santiago, que es, voy a ponerlo aquí rapidito. Sí, ese nos tocó, que lo leímos, y tremendo, porque lleva la concupiscencia al pecado y al pecado a la muerte, ¿no? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es como la sabiduría humana, ¿cierto? La sabiduría del hombre. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tremendo. Adrián, ¿ibas a decir algo? Don Iván, sí. Es muy hermoso cómo de pronto hay momentos en los que nos sentimos plenos y lúcidos, ¿cierto? Y sentimos como que todo marcha bien y que todo está bien. Pero nos topamos con textos como donde cuentan la historia de Caín y Abel, y se cuestiona uno, ¿realmente nuestro corazón o mi corazón hay una ofrenda sincera, o solamente queremos es llenar algún vacío, queremos es demostrar algo al Señor, como que si somos capaces, si estamos preparados, como si quisiéramos aún en el fondo de nuestra inconsciencia creer que por nosotros, por nuestro vivir, también influye tal vez en nuestra salvación. Entonces,
es muy maravilloso como caer en cuenta de que aún hay más, aún hay más, y que quien quiera, quien esté dispuesto, quien tenga un corazón sincero y se acerque con sinceridad a él, él agrada eso, él ve con gozo eso, entonces maravilloso. Muchas gracias, don Iván. Qué bueno, Adrián, súper. Sí, sí, sí. Hay un banquete servido y lo que viene es poderoso, o sea, cada vez, y algo muy especial. Yo los felicito porque entré a todos los grupos y cada vez veo una mayor habilidad para leer la escritura y extractar de allí, o sea, para alimentarnos directamente de la escritura, o sea que es una habilidad que estamos desarrollando y me parece demasiado, demasiado especial. Yo los felicito. Familia, Dios los bendiga, que descansen. Ivancito, gracias por Igualmente, todo. Ivancho, gracias. Ivancito. Un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias, Gracias. Iván. Para Muchas ti, gracias. a todos. Tengan un resto de semana espectacular. Amén. Igual, Igualmente. Ivancito. Gracias. Buenas Chao. noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Chao. Chao, chao.